Ok, Baruch Hashem, ya estamos grabando. Pues sí, como les decía, vamos a continuar con el libro que estamos estudiando. Con mis alumnos venimos estudiando varios libros ya siempre el domingo a esta hora. Durante todo este tiempo que estuve de viaje y otro momento de vacaciones, siempre se cambió los horarios. A veces era de noche por facilidad de horarios. Estaba trabajando. Pero normalmente es a esta hora y tengo un grupo con alumnos pues, que ya vienen estudiando conmigo hace tiempo y venimos estudiando varios libros. Cábala para las Naciones, las clases se las pasé también. Muchos de los que están aquí me han conocido, han entrado a clases conmigo por la Fundación Orahaim. Entonces también si quieren estudiar las clases de Cábala para las Naciones, creo que se puso en el grupo de ellos, que ese libro lo estudiamos también en los domingos, duramos bastante tiempo estudiándolo. Y también estudiamos Cábala y Economía y Cábala, también de Rabino Gisburg. Muy bueno también, quien quiera acceder a las clases. Yo generalmente no las pongo públicas, o sea, yo generalmente, como es algo muy, como, vamos a decirlo así, como shurim privado, vamos a decirlo con gente que tienen un proceso conmigo, no me interesa mostrar un video con gente que no conozco, sino con gente que voy conociendo, gente que va estudiando conmigo y así puedo ayudarle mejor. Y esas clases están en YouTube, pero están privadas, no pueden verlas sino quien tenga el enlace. Quien quiera acceder al enlace me puede escribir, yo solo lo envío, el enlace de las Cábala y Economía. Y luego de eso empezamos a estudiar así una vida plena de sentido, que es el que estamos estudiando ahorita. Entonces, vamos a empezar ahorita el capítulo 5 del libro. Estamos en la página 70 y entramos, hemos analizado lo que es la creación, vamos a decir, desde el Adán. Vamos al conflicto que se generó entre el alma y el cuerpo. Después analizamos el nacimiento, después la niñez y la educación que tiene que ver con la niñez. Y ahora vamos a hablar de la juventud. En todo este proceso hay algo que va paralelo, que es la educación y el aprendizaje. O sea, uno nunca deja de educarse y nunca deja de aprender. Y entramos en una etapa, tal vez algunas de las a veces más complicadas, y como vamos a ver, se complica un poco esta etapa cuando no hubo una orientación y dirección desde el principio, como ya hemos hablado con el tema de la educación y la niñez. Pero más allá yo creo que todo el mundo sabe que es una etapa un poco difícil. Incluso si uno se pone a recordar también la juventud de uno, esa etapa donde uno a veces es un poco rebelde, ¿no? El rebelde va a hablar de eso, de esa rebeldía, y va a decir que no es algo malo. El problema es cómo se desencadena o cómo se lleva, se ejecuta esa rebeldía. Por eso aquí dice la juventud, el fuego de la vida. O sea, el fuego entendido como algo que se necesita domar, algo que se necesita utilizar de manera correcta. De la misma manera que el fuego no es malo, pero también puede producir daños, de la misma manera la juventud también es esa energía que hay, esa vitalidad, es toda esa fuerza que existe en la juventud. Dice aquí en el Talmud en Sotá, en la página 49b, dice: los jóvenes avergonzarán a los ancianos y los viejos se pararán en presencia de los jóvenes. Esto también hay algo que trae un poco en Sanedrín, en la página 97, donde se habla un poco de las épocas mesiánicas, cuando Mashiach esté por venir al mundo. Se habla precisamente de que va a haber un poco más de oscuridad que ahora. O sea, digamos, va a ser un poco más difícil muchas cosas. Incluso hay mucho riesgo de que la Torah se olvide, los tzadikim van a ser despreciados. O sea, sin embargo, ahí en Sanedrín, en la página 97, se aclara que eso no se debe tomar literal, o sea, que no se debe tomar como algo ya sentado, es decir, que algo que va a ocurrir, porque siempre tenemos, Baruch Hashem, la posibilidad de cambiar esas cosas. Mucho de todo eso depende de nosotros, mucho de eso depende de cómo nosotros nos comportamos, y es ahí donde está la labor del pueblo judío, pues enseñando a las naciones y enseñándoles todas estas cosas morales y de crecimiento. Y aquí está la labor también del Najida de ir diseminando todas estas cosas sin hacer proselitismo de manera adecuada. Y ya hemos hablado en la clase pasada, por ejemplo, el tema de educación, cómo impacta mucho en eso, en la juventud, en la niñez, en las nuevas generaciones. Pero puede pasar eso. O sea, es un riesgo que está escrito allí y dice ahí en Sanedrín que no se debe hacer cuentas sobre esto porque en verdad es algo que puede cambiar. Ya puede cambiar.
y todo depende de nosotros también. Pero hay una realidad, y es lo que vemos también, que se ha perdido un poco respeto a los mayores. Antes incluso en la educación ética de las escuelas, no necesariamente judías, pero se hablaba de respeto al adulto, respeto a los mayores. Se hablaba de que si entraba el profesor al aula de clase, los estudiantes se levantaban por respeto al profesor, o incluso en la casa también si entraba un adulto, los jóvenes o los niños se levantaban por respeto al adulto. Todo eso se veía, y eso hoy día todavía eso se ve en Israel. ¿Ya? En Israel yo tuve la oportunidad de ver eso muchas veces, o sea, personas que entra un anciano o entra una persona mayor, uno se levanta. Yo vi a rabinos levantándose delante de alumnos mayores. O sea, uno pensaría, no, tiene que levantarse delante del rabino porque es el rabino. No, aquí estamos hablando de la edad y de respeto a los mayores. Entonces, me acuerdo de un señor bastante mayor, que era un Baal Teshuvá, un hombre que hizo Teshuvá ya bastante mayor en su vida, pero Baruch Hashem hizo Teshuvá y todos lo conocíamos, una gran persona. Cuando entraba a clase, cuando él entraba al salón de clases, todos nos poníamos de pie. Todos, hasta el rabino que estaba dando el shiur se ponía de pie delante de este hombre y uno podría pensar, pero si el hombre no sabe mucho, el que sabe que es rabino, no. El respeto a los adultos, el respeto a las canas, decimos también. ¿Ya? Entonces, normalmente eso es lo que debe pasar. Y también eso se veía mucho en la ética y moral en la educación antes, en la educación general en las escuelas. Pero ha pasado algo, se empezó a perder respeto hacia los padres, se empezó a perder el respeto hacia los mayores, la gente ya no, los jóvenes a veces ya no respetan ni que sea una persona mayor. Y a esto se refiere aquí la Gemara en Sotá. Si los jóvenes avergonzarán a los ancianos y los viejos se pararán en presencia de los jóvenes. Es decir, que parecería entonces que los viejos, los ancianos están de alguna manera rindiendo respeto a los menores cuando debería ser lo contrario, porque respeto al mayor no solamente por la edad, sino por la experiencia, por la Torah que tiene, por la Torah de vida que tiene, etc. Pero puede pasar, hacernos libre, de que si se llegue a una época en que entonces los ancianos prácticamente terminen rindiéndole honores a los jóvenes. Y yo creo que Rebe nos cita esto aquí precisamente como una visión de lo importante que es comprender todo el tema de la educación y lo importante que es educar a los jóvenes. También la gente dice, ay, si hubiera conocido esto cuando mi hijo estaba pequeño, ahora tengo tantas dificultades. Nunca es tarde, ya nunca es tarde. Los procesos cambian, los métodos cambian. Y una de las cosas que hay que entender es precisamente cómo es un joven. O sea, parece obvio, pero no es tan así. Incluso a veces uno mismo no se comprende muchas cosas que vivió de joven. A veces uno se recuerda de cosas y dice, wow, no debía hacer esto, etcétera. Otra cita que trae ya con las palabras de Rebe dice, la rebelión de la juventud debe dirigirse contra el statu quo y hacia lo sublime, hacia Dios y hacia un sentido más alto. O sea, vamos a decirlo así en otras palabras, el statu quo como la conformidad, o sea, conformarse. La rebelión de la juventud debe dirigirse contra eso. Es decir, no deben conformarse, no deben quedarse quietos. O sea, y avanzar hacia lo sublime. ¿Y qué es lo sublime? Hacia Dios, hacia un sentido más alto. Hablaba con otros alumnos en una clase que también, en otros cursos que tengo, hablamos del tema de acercarse a Dios, que lo repetimos mucho, de acercarnos a Dios, de cada día estar más cerca de Dios. Entonces yo le explicaba que la cercanía a Dios no se mide en distancias como uno lo hace en este mundo físico. Me acerco a una persona porque camino un poco más y le tengo cerca. La cercanía con Dios significa emularlo a Él, imitarlo a Él. Entre más yo corrija mis cualidades, entre más yo refine mi carácter, mis emociones y todo en aras de acercarme a Él, de ser mejor como creación, entonces yo me estoy acercando. La cercanía se tiene que ver con la similitud. Por lo tanto, aquí dice, un joven debería, o sea, esa rebelión que tiene debería ser en aras de no conformarse, de no darse por vencido y también de buscar acercarse a Dios y hacia un sentido más alto. Y hay como el formato del libro, trae aquí también una pequeña anécdota. Dice, en la víspera de Yom Kippur, el momento más santo del año judío, es tradicional que los padres bendigan a sus hijos. Los que no saben,
para nosotros los judíos, incluso nosotros Hasidim de Chabad nos ponemos el kittel, que es una bata blanca, y el talit, antes de empezar Yom Kippur. O sea, recibimos Yom Kippur con el talit puesto en la noche, o sea, nos ponemos antes de que sea de noche. Yom Kippur empieza la noche, obviamente, y nos ponemos el talit, la bata blanca, y nos ponemos, el kittel, que es la bata blanca, y el talit. Y antes de ir a la sinagoga, bendecimos a nuestros hijos, a veces lo metemos debajo del talit y le damos una verajá a nuestros hijos. Un segundo, alguien está entrando aquí. Le bendecimos a nuestros hijos. Es una costumbre antes de entrar a Yom Kippur. Entonces, en la víspera de Yom Kippur, el momento más santo del año judío, es tradicional que los padres bendigan a sus hijos. Cada año, en esta fecha, el Rebbe, si no sabían, el Rebbe no pudo tener hijos. Solamente alguien sabe por qué. Obviamente son cosas que dependen de Dios, no son cosas que estén en nuestras manos. Pero también decimos que el Rebbe tuvo más hijos que todo el mundo, porque el Rebbe, todos sus alumnos, inclusive todos los que de pronto nos sumamos y no le conocimos, somos hijos del Rebbe porque seguimos su enseñanza también. Entonces, todos los jovencitos estaban reunidos en la sinagoga y cada fecha el Rebbe bendecía a los jóvenes adultos, es decir, jovencitos ya bastante grandes, de la escuela central de Lubavitch. A menudo, cuando el Rebbe estaba bendiciendo a los jóvenes, lo hacía con un temblor en la voz y una lágrima asomaba en sus ojos. Era un momento increíblemente conmovedor, que inspiraba a los jóvenes a volver a dedicarse a sus estudios y ayudar a crear comunidades y centros de estudios en todo el mundo. El Rebbe entendía claramente que la juventud es el motor que mueve la máquina humana. Un periodista israelí una vez visitó la sinagoga del Rebbe durante las altas solemnidades, durante las fiestas, y había más de 10.000 personas presentes. Y él quedó atónito al ver que, a diferencia de lo que sucede en muchas sinagogas, la mayoría eran jóvenes de menos de 20 años. El 70 u 80% de la gente del salón eran jóvenes. Y escribió después este periodista, dice que un hombre de 80 años pueda atraer la atención de tantos jóvenes provenientes de ambientes diferentes y provocar en ellos semejantes picos de energía es signo seguro de que hay un futuro. Es decir, no hay por qué perder la esperanza. O sea, generalmente los jóvenes andan con jóvenes. O sea, es muy raro ver a un anciano captando la atención de los jóvenes a ese nivel, pero el Rebbe lo lograba. El Rebbe lograba no solamente captar la atención, sino inspirarlos, imbuirlos entonces en compromisos personales de ser mejores. Mejor en su estudio, mejor en corregir sus midot, etcétera, etcétera. El Rebbe tenía ese efecto como muchos sadikim. O sea, el sadik precisamente, dicen los sabios, quien quiere conectarse a Hashem debe conectarse a los sadikim. ¿Por qué? Porque los sadikim están cerca de Hashem en ese sentido que acabo de explicar. Saludos, Stephanie, ¿cómo estás? Entonces, uno no puede andar en este mundo solo. O sea, por eso es que me preguntaba alguien también por qué se busca al judío. Pues el judío recibió la Torá, el judío puede orientar, el judío te ayuda a precisamente cómo dentro de tus niveles, dentro de tus capacidades, dentro de tus diferencias en cualidades, tú puedes acercarte al Creador en la medida que empieza a refinar tu carácter también. Entonces, cuando uno se conecta al Sadik, se conecta al Creador porque empieza a avanzar, empieza a crecer. El Rebbe tenía ese efecto. Las personas que le conocieron tenía ese efecto inspirador, ese efecto de en verdad proponerse uno mismo mejorar en muchos aspectos por la sola presencia del Sadik y más cuando estaba bendiciendo. Entonces, ¿qué resume el periodista en este caso? Dice, hay un futuro. O sea, no está todo perdido. Hay mucho que hacer por los jóvenes. Y hay mucho que hacer con los jóvenes y los jóvenes tienen mucho que hacer también. Entonces, vamos a entender un poco qué es exactamente ese intervalo que llamamos juventud. Recordemos, dice, el momento en que por primera vez comprendimos el poder del fuego. A la vez nos admiró y nos asustó. Cuando está bajo control, el fuego mejora nuestras vidas de modos incontables, a muchos de los cuales hemos llegado a dar por sentados. Pero cuando no lo tenemos bajo control,
el fuego puede destruirlo todo a su paso. Un joven es como el fuego. Con dirección y orientación puede cambiar la forma misma del mundo. Sin dirección en el mejor de los casos, el fuego de la juventud se desperdicia y en el peor puede volverse una fuerza destructiva muy peligrosa. O sea, en el mejor de los casos se desperdicia esa fuerza. Es el mejor de los casos porque por lo menos la persona no sale tan dañada con ese vigor que tiene la juventud, pero en el peor de los casos, ese mismo vigor, esa misma fuerza, esa misma lucha, esa misma rebeldía, entre comillas, puede ser un arma contra el mismo joven, ¿sí? Porque lo lleva a hacer cosas y a asumirse lastimosamente en vicios y otras cosas que lo van hundiendo cada vez más, malas amistades, etcétera, y lastimosamente se pierden completamente. No necesariamente en vicios, drogas y otras cosas, también hay otros vicios también. ¿Ya? Entonces, entender primeramente qué es un joven eso. Un joven es eso, un joven es fuego. Y el fuego, así como nos puede calentar, y en aquellos lugares como Rusia, por ejemplo, que es prácticamente el fuego es vital, es debido a muerte de tener calor porque son lugares muy fríos. Pues de la misma forma, el fuego sin control puede destruirlo todo. Entonces, un joven, de cierta forma, necesita entonces dirección y orientación. Llevar una vida plena de sentido significa encolumnar los fuegos de la juventud. Para hacerlo, primero debemos entender el objetivo mismo de la juventud. Como todo, ¿no? Para yo usar un aparato electrónico, primero debo saber un poco de las instrucciones, ¿no? Si no, termino arruinándolo. Hay cosas que uno utiliza por defecto porque ya conoce un poco, pero hay otras cosas que sí le toca tomarse el tiempo de leer el manual y estudiar un poco, porque si no, pues daña todo. Entonces, lo mismo pasa con todo. Incluso en el libro que estoy escribiendo, que con la ayuda de Hashem pronto lo termino, se enfoca en eso, en el autoconocimiento, desde la perspectiva del alma, de nuestras cualidades, lo que es Gesed, Geburah, todas estas cosas, enfocado al Ben Noach. Es un libro que empecé ya hace más de un año, pero voy lento porque no es un libro, es un libro profundo, vamos a decirlo así. Y obviamente les avisaré cuando lo tenga listo para que lo puedan adquirir por Amazon. Pero es en conocernos a nosotros mismos nos ayuda a avanzar a pasos gigantes. De la misma forma, si queremos ayudar a un hijo o a un joven, tenemos que conocerlo. O sea, a fin de cuentas no me refiero a conocerlo a completitud, es un proceso que toma tiempo y tal vez nunca terminemos de conocer a una persona porque la persona es dinámica, constantemente está evolucionando. ¿Ya? Pero sí hay cosas básicas que nos permiten poder dar dirección y orientación. Y por esta misma razón es que una persona puede que escuche mucho shirim por internet de rabinos muy buenos, pero si no se hace un rabino, no va a empezar a tener dirección. O sea, hacerse un rabino no es escuchar los shirim por internet o leer artículos por internet. Hacerse un rabino es tener relación con ese rabino y a veces pedir orientación privada, etcétera, porque cada quien tiene problemas diferentes y cada quien tiene dificultades diferentes y no necesariamente tienen que ser problemas graves, son cosas personales. ¿Ya? El periodo de la juventud es por naturaleza un momento incómodo, a medio camino entre la infancia y la adultez. Un adolescente ya no se satisface con los juegos que jugaba de niño, pero tampoco tiene el conocimiento y la experiencia para embarcarse en las empresas de un adulto. Llámese empresa, no tomen literal, a todos los emprendimientos, a todo lo que conlleva la vida de ser adulto. Llámese buscar pareja, etcétera, etcétera. ¿Ya? Dice David que entra por el PC, dale, no hay problema, lo importante es que estás aquí. Y eso es interesante, o sea, estamos en polos opuestos, vamos a decirlo así. Ahora el Rebe va a explicar eso, va a explicar cómo nosotros como adultos estamos en una situación aparentemente contraria a la situación en que está el joven. Y entonces, ¿cómo unir esos contrarios? El Rebe él lo explica, pero tal vez nunca nos hayamos dado cuenta de eso. ¿Por qué? Porque si ya el joven está en una etapa de eslabón, vamos a decirlo así, que conecta una cosa con la otra. Una etapa que está saliendo de la niñez
no le llama la atención las cosas de niño, ya no lo podemos entretener o manejarlo como lo manejábamos como un niño, o sea, me refiero a dirigirlo, no lo podemos entretener en las cosas que antes le gustaban. Ahora empieza a gustarle otras cosas, ya empieza a crecer, ya empieza a cambiar su visión de cosas y ahora quiere en verdad, se creen capaces de devorarse el mundo, o sea, se creen capaces de todo. ¿Eso es malo? No, eso no es malo. Pero él necesita la experiencia del adulto, eso es lo que Rebel nos va a explicar. Y el adulto tiene experiencia, pero ya no tiene esa energía y ya se ha conformado un poco. Entonces, por eso dice aquí que él ya no le satisface al joven, ya no le satisface, no se satisface con los juegos que jugaba de niño, pero tampoco tiene conocimiento y la experiencia para embarcarse en las empresas del adulto. Los jóvenes empiezan a experimentar muchas de las frustraciones y anhelos de un adulto, pero pueden faltarle la madurez para manejarlos. Es allí donde entra el adulto, ayudarle. Por eso tiene que haber una comunicación entre padre e hijos. ¿Ya? Los adolescentes tienen muchísimo tiempo en sus manos y sin embargo, la sociedad contemporánea es mucho más eficaz en proveerles medios de perder ese tiempo que de usarlo productivamente. Las tecnologías. Rebe dijo esto bueno, no lo escribió Rebe, lo escribió Simon Jacobson basado en las palabras de Rebe, si leyeron la introducción, pero hace tiempo, cuando eso estaba apenas en la televisión y creo que el internet incluso no estaba tan así como ahora. De hecho, creo que no, si no estoy mal, no se había desarrollado el internet como tal. Y ya Rebe hablaba de que habían herramientas para perder tiempo. Imagínense hoy día, tenemos perder el tiempo en la mano, es el celular, tenemos todo allí. Entonces, a veces nos cuesta, o nos toca, vamos a decir así, nos toca separar eso. Separar. A mí a veces, por ejemplo, en estos días le comentaba a alguien que también me escribía, muy desconectado del celular, es decir, tenía un montón de mensajes, pero no los respondía. Me fui respondiendo poco a poco porque estaba centrado en mi libro, escribiendo otras cosas y haciendo otras cosas. Y a veces uno le toca separar eso, uno le toca como decir, bueno, hoy voy a apagar esto o lo voy a poner en silencio, etcétera, porque necesito concentrarme en esto. ¿Por qué? Porque ahora se hace más difícil concentrarse, incluso para los adultos también ya, no solamente para el joven, para los adultos hoy día es muy difícil concentrarse y por eso hablaba el otro día de procrastinación, o sea, procrastinamos, hacemos muchas cosas que a veces nos impiden avanzar porque no hacemos lo que realmente es prioritario. Entonces el joven también está inmerso en una sociedad que no le podemos abstraer de esta sociedad que tiene tecnología, de que se habla de inteligencia artificial, hay medios como y redes sociales, etcétera. No podemos meter al joven en una burbuja y tampoco llevarlo al campo y vivir como si vivía hace mucho tiempo. Eso no creo que ayude en nada. O sea, al final de cuentas, va a explicar de que a veces cuando se hacen esas cosas es como quitarle el escape a una olla a presión. Esa fuerza del joven tarde o temprano va a reventar de otra forma. Y a veces cuando se reprime mucho, terminan a veces saliendo a desahogarse con otras cosas que no son correctas. ¿Ya? Entonces no podemos encerrarlos y abstraerlos de la sociedad, pero sí podemos, como dijo al principio, orientarlos, darles dirección para precisamente que usen las cosas que hay. Si hay tecnología y desarrollo, se pueden usar. Hoy día, tanto que hay incluso hay para estudiar, hacer jabruta por internet, etcétera, etcétera. Y también, pues también tiene momentos de esparcimiento, ¿por qué no? Pero sobre todo, que también su tiempo de ocupación en cosas productivas también sea mucho mayor. En el mejor de los casos, igual. Entonces, la sociedad contemporánea, que incluso ha desarrollado más cosas para perder el tiempo que cuando se escribió este libro, los jóvenes se ven precisamente que tienen mucho tiempo en sus manos. No tienen las obligaciones que tiene el adulto, no tenemos mucho tiempo. De hecho, cuando nos casamos ya el tiempo disminuye también, y eso es una realidad. Eso está escrito en el Shulchan Aruch, en las leyes de Talmud Torah, de estudio de la Torah. Dice para nosotros los judíos que estudiemos toda la Torah que podamos mientras no estemos casados. No está diciendo que nos casemos, está diciendo es que aprovechemos el momento que estamos solteros. ¿Por qué? Porque tenemos más tiempo. Entonces, después de que nos casemos, dice el Shulchan Aruch, no va a haber el mismo tiempo. Entonces va a ser un poco difícil, ya hay otras cosas que ocuparse, etcétera. El joven tiene una ventaja, tiene un regalo.
no tiene las ocupaciones que tiene un adulto y no tiene las preocupaciones que tiene un adulto. Entonces, qué bueno utilizar ese tiempo de manera provechosa y eso implica aprovechar para prepararse bien en una carrera, prepararse bien incluso para empezar a generar ingresos también desde joven, no esperar que se gradúe, pero obviamente todo eso también sacándole tiempo a su crecimiento personal en su estudio de Dios, en su estudio de la Torá, en su estudio de valores, ética, etc. Entonces la juventud, dice aquí el Rebbe continúa, es uno de los periodos más preciosos de la vida de una persona y a la vez uno de los más difíciles. También en la juventud es donde muchas personas lastimosamente tuvieron o tienen grandes frustraciones por sus decisiones. Dice, estas distintas tensiones dentro de los jóvenes crean una energía peculiar indómita, o sea, sin domar, la energía de la vida misma. Los jóvenes no buscan comodidad, buscan una causa con sentido. Desbordan de una mezcla de adrenalina y confianza. Quiero cambiar el modo en que funciona el mundo. O sea, se creen capaces de todo. Suelen pensar así. Yo puedo cambiar el mundo. Los adultos abrumados por las presiones de la vida cotidiana y golpeados por los problemas de la vida a veces también, podemos resignarnos a que el mundo simplemente es como es. Es decir, ya eso no es difícil cambiar, solamente hacerlo cambiar. Pero los jóvenes todavía no marcados por la realidad de la vida adulta, no toleran esa resignación. O sea, ellos digamos, se creen y pensemos cuando nosotros también éramos jóvenes, en verdad nos creemos capaces de muchas cosas. Y a veces a ellos les incomoda que el adulto no les comprende. O incluso a veces cometemos el error de frustrarlos también. Entonces, eso también hay que hacerlo de la manera adecuada. Entonces, lo cual crea un conflicto entre los dos. ¿Entre qué? Entre los adultos y los jóvenes. Los jóvenes aborrecen el statu quo, o sea, como la conformidad, como quedarse quietos, ¿ya? Mientras que la vida de los adultos gira en torno a eso. Ya tengo mi casa, tengo mi trabajo, ya tengo mis cosas, ya quiero como descansar, hago lo que tengo que hacer, estudio lo que tengo que estudiar, pero como que ya no estamos en esa energía que tienen los jóvenes de que quieren hacer todas las cosas y quieren hacer muchas cosas. Uno ya como que dice, bueno, ya estoy bien así. ¿Ya? Y se ve, a veces incluso cuando hablamos de los niños, que hablamos del tema de la educación, a veces nos invitan a jugar y como que uno le dice, no, en otro momento, qué cosa, pero a veces uno saca el tiempo. Le toca como salir de ese statu quo, es decir, de esa conformidad y bueno, sí, comprender, ponerse un poco en los pies del otro y entenderlo y jugar un ratico, ¿ya? A veces toca hacer eso. Con los jóvenes, de pronto, como dijimos al principio, ya no es el juego, ya no es, sino los jóvenes tienen preocupaciones. Los jóvenes empiezan a interesarse por otras cosas. Yo he hablado aquí con un adolescente como creo que tiene 17 años, sí, 17 años. Y estábamos hablando sobre el amor. O sea, le estaba enseñando porque había una persona que le gustaba. Entonces yo le estaba orientando y le estaba explicando, le estaba dando unos consejos para tratar con esta persona que le gustaba y consejos también para cómo manejar ese asunto, esa emoción tan fuerte que es el amor también. ¿Ya? Entonces, y bueno, se sentía muy, muy agradecido. De vez en cuando frecuenta y habla conmigo y no lo hace con sus padres, ¿ya? No lo hace con sus padres, no tiene esa confianza con sus papás. Debería haber esa confianza de uno con el hijo sentarse eh, y hablar de estas cosas de pareja, o sea, de hablar de orientación, de pronto habrán cosas que obviamente se guardan ellos, porque hay cosas, en toda persona siempre hay asuntos privados y asuntos que uno puede compartir o asuntos que uno no comparte con todo el mundo, sino con una persona específica porque necesita esa orientación. Si no habla, pues no tiene la orientación. Ese joven entonces ve una ayuda en esa otra persona que tiene la experiencia que él no tiene y tiene la experiencia para explicarle cosas que él siente o cómo poder hacer esto de la mejor forma. Entonces, eso es una manera de unir esos dos mundos. O sea, de ponerme yo en el lugar del joven, recordando que cuando uno era joven, de pronto entenderlo, de ser empáticos también con las cosas que él está viviendo.
¿ya? Y poder entonces orientarlo. A veces eso es muy difícil entre padres e hijos porque a veces los hijos no quieren comentar la cosa con los papás, pero yo pienso que eso se construye en el día a día también, ¿ya? Esa confianza también. Y también hay que entender que el hijo no me tiene que contar todo, porque él tiene también, como todo ser humano, cosas que son muy personales, pero en lo que él quiere confiarme yo le puedo orientar. Y en otras cosas que de pronto no me dice, pero yo veo, también puedo decirle con cariño las cosas. Entonces, es una realidad estos polos opuestos. El adulto tiene la experiencia, pero como que está ya tranquilo, ya está en una etapa en que está un poco, sí, tranquilo en lo que hace, en lo que tiene. Y los jóvenes no están tranquilos, quieren evolucionar, quieren cambiarse, creen capaces de todo, pero les falta la experiencia y por esa razón pueden equivocarse. Y yo he tenido jóvenes que me han dicho incluso o sea, que digamos, ¿cómo aprenden? Digamos, no tienen que esperar que les pase algo para ellos aprender. Cuando tienen esa orientación, precisamente pueden evitar aprender del ensayo y el error. Los jóvenes aborrecen el statu quo, como dice aquí, mientras que la vida de los adultos giran alrededor de él. De modo que lo que tenemos aquí en los términos más generales eh, es o bien energía sin dirección suficiente, que es la juventud, mucha energía sin la dirección suficiente, o dirección sin energía suficiente, que es la adultez. Mucha dirección, mucha madurez, pero ya no la energía suficiente. Muchos adultos simplemente bajan los brazos y descartan a la juventud como el periodo de rebelión que basta con superar. O sea, ¿qué significa? Muchos adultos se dan por vencidos y dicen, bueno, esto se le va a pasar, vamos a dejar que crezca. Y a veces no es así, no es lo correcto. ¿Ya? Como quien dice, ya bajan los brazos, se dan por vencidos y dice, bueno, esto se le va a pasar. Ya se va a dar cuenta. Ya se da cuenta de lo que les digo. Los jóvenes, por su parte, suelen pensar que los adultos han olvidado cómo apreciar el sentido mismo y la emoción de la vida. Los jóvenes son rebeldes y los adultos ven la rebelión como una aberración o inclusive como un escalón que lleva al crimen. El Rebe nos enseña algo interesante. La rebelión no es mal. ¿Ya? Todo depende de cómo se encauce. ¿Me entiendes? Por ejemplo, rebelarse contra Yetzer Hará, rebelarse contra las cosas negativas, eso es bueno. ¿Ya? Entonces, la rebelión no es mala, o sea, esa fuerza que se tiene adentro puede ser conducida de la mejor manera. Ya lo explicó una vez, un rabino me explicaba esto con el tema de Purim, del milagro de Purim, ya que todo era malo, o sea, habían decretos negativos, había aflicción, el pueblo estaba afligido, en ayuno, todo se cernía, aparentemente todo era malo, y era algo serio. Había un decreto de los cielos, obviamente nada pasa sin que Hashem lo permita. Entonces era algo por lo que preocuparse. Pero Purim nos muestra cómo ese mal se transformó en bien. O sea, cómo al final todos aquellos que querían acabar con el pueblo terminaron ellos mismos, incluso el caso de Amán, que hizo una horca para acabar con Mordejai y terminó siendo ahorcado él allí. Entonces parece gracioso, o sea, que él hizo algo empezando para matar a otro y al final terminó él siendo asesinado en la misma cosa que construyó. Parece irónico, ¿no? Me dice que no me escucha Stephanie, ¿alguien, los demás me escuchan bien? Sí, Rap, yo escucho muy bien. Sí, Stephanie, parece que alguien que le escriba por el chat, por favor. Parece que es Stephanie. Entonces, Purim nos muestra eso, nos muestra cómo lo malo puede ser transformado en bueno. O sea, este rabino me decía, así es con la energía de la juventud, así es con la energía de la niñez. Es peor que no haya ningún tipo de fuerza, ¿ya? Es decir, de impulso. Eso lo aprendemos también de Rivka cuando tenía ¿cómo es? A Jacob y Esab en el vientre y, y dice que se temorizó tanto hasta que fue a consultar a Shem, dice la Torah, pero el Midrash no cuenta que fue a la yeshiva de Shem, hijo de Noah, y él le dijo, mira, en verdad tienes dos bebés en tu vientre y dice que ya se tranquilizó. Entonces se tranquilizó al saber que uno, o sea, es curioso porque ella decía, bueno, a este bebé le gusta lo bueno y le gusta lo malo, o sea, ¿qué es esto? O sea,
Cuando paso por casas de Abodazara quiere salir y cuando pasa por casa de estudio también quiere salir. Entonces no entiendo, ¿es una cosa o es la otra? Eso es más preocupante. Una persona que no se define, una persona que no tiene rumbo, una persona que no tiene su fuerza interior para tomar sus propias decisiones. Eso es peor. Pero una persona que está haciendo a veces las cosas malas o digamos, no es una persona mala, pero se equivoca, está haciendo algo que no es adecuado, tiene el poder de transformar eso. Tiene la fuerza para cambiar eso. Así son los jóvenes. O sea, los jóvenes, a veces esa fuerza, esa rebelión no es mala, ¿ya? Porque eso se puede conducir y esa misma fuerza puede ser utilizada para sí mismo, para disciplinarse uno mismo, ¿ya? De hecho, las personas que tienen el carácter fuerte, que son personas así un poco, generalmente utilizamos esa fuerza para los demás, o sea, para hacer que los otros hagan las cosas como nosotros queremos, pero en verdad también esa fuerza se puede utilizar cuando tenemos conciencia de Hashem, utilizarla para nosotros mismos, para restringirnos de las cosas que sabemos que nos hacen mal, ¿ya? Y eso es un trabajo también. Entonces, esa rebelión, como dice el rey aquí, esa rebeldía que tienen los jóvenes no es mal, pero los adultos pensamos que lo vemos como una aberración, como que queremos que no sean rebeldes, que no piensen por sí mismos, que no hagan eso, queremos tener el control absoluto. Pero no es así. Dice, la rebelión no es el crimen, dice aquí. El crimen aparece cuando la rebelión no tiene una salida saludable. ¿Ya? Es decir, cuando esa rebeldía termina llevando al joven por cosas que obviamente no le convienen, Hasbe Shalom, termina al final haciendo algo peor. Pero la rebelión, esa energía no es mala, sino por dónde la desembocó, vamos a decir, por dónde la encauzó. En cambio, la rebelión de hecho puede ser lo más sano para un ser humano. Analicemos por un momento. Todas las personas que están aquí han sido rebeldes porque no están siguiendo lo que las religiones dicen. ¿Ya? Todas las personas que están aquí son rebeldes porque están yéndose en contra de lo que la mayoría de la gente hace. Esa es rebelión, ¿no? Esa es rebeldía. Eres el raro, eres el extraño, eres el sí, el que ya no eres igual que nosotros. Eres rebelde. Pero esa rebelión, ¿hacia dónde se están causando? Hacia Hashem, hacia mi crecimiento personal, hacia pulir y refinar muchas cosas que yo hacía o y refinar muchas cosas que yo aprendí que son erróneas y tenerlo mirar de decir, bueno, aquí hago un stand-by, vamos a parar esto y voy a depurar mucho lo que aprendí porque mucho que aprendí es basura. Eso es rebelión. Entonces la rebelión no es mala. La rebelión es esa fuerza que nos empuja precisamente a ir en aras de un ideal. Y ese ideal puede ser de muchas formas, pero aquí estamos hablando del ideal de ir en aras de la Torah, en aras de vivir una vida con sentido, de vivir una vida con nuestra conciencia divina. ¿Ya? Y por eso dice aquí que si esa rebelión no tiene una salida saludable, entonces sí puede llegar al crimen. Dios nos libre. Pero la rebelión, de hecho, puede ser lo más sano para un ser humano. Se necesita ese empuje, esa fuerza de yo no voy a hacer esto porque me lo dijeron, porque esto no va en contra esto no va, perdón, a favor de lo que está escrito en la Torá, o esto no va con mis ideales, yo no voy a hacer eso. No, pero ven, te vamos a dar este dinero para que tú no digas nada y también tomas parte en este negocio. No, eso no va conmigo. Eso es rebelde. Estamos rebeldes en contra de ese mal del mundo. ¿Ya? Entonces, esta rebelión o esta energía puede ser lo más sano para un ser humano, una energía sin diluir, que inspira a una persona a no rendirse con facilidad, a negarse a tolerar la injusticia, a no aceptar una idea solo porque los demás la piensan. Privar a un joven de una salida para descargar esta energía puede causar un profundo dolor y ansiedad, es lo que estoy diciendo. O sea, ya el joven no lo podemos tratar como un niño, que al niño a veces pues, se le castigaba o sí, se le restringía ciertas cosas como una manera de que aprendiera, pero a veces el joven esto causa en esa energía todo lo contrario. O sea, entonces, sí, si se priva a un joven de esta energía que ellos de por sí tienen, porque esa es la energía propia de la juventud, entonces puede causar un profundo dolor y ansiedad. Ojo, no estoy diciendo, lo que estamos hablando es de dirección.
No estamos hablando que no hagamos nada entonces. Estamos hablando de que sepamos dirigir y entender precisamente qué fue lo que dijo Rebe, cómo es un joven. Piensen en el vapor que se reúne en una caldera, sin una válvula de seguridad explotará tarde o temprano. Lo peor que podemos hacer con la energía espiritual y psicológica de un joven es embotellarla. De hecho, debemos hacer todo lo posible por alentar esa energía, enfocarla y dirigirla adecuadamente. Hay una clase que hicimos donde Israel de la fundación compartió una experiencia, no sé si fue en esta clase, ustedes me disculpan como tengo varias clases y varios grupos. Entonces, él compartió una experiencia que tuvo con su hija muy bonita, creo que fue una clase de acá de este libro, de cómo él le orientó y fue muy sabio al hacerlo. No le reprimió, pero sí le ayudó a la niña a analizar por sí misma muchas cosas, a la joven. Entonces continúa aquí con una anécdota, dice, un joven muy brillante fallaba constantemente a los exámenes sin razón inexplicable. Perdón, sin razón explicable. Al fin los padres lo llevaron a ver un rabino y le dice, me dicen que eres muy dotado en ciencia, le dijo el rabino. Así que dime cuál es la diferencia entre una luz eléctrica muy potente y un rayo láser. Es fácil, dijo el adolescente. El láser amplifica y concentra los rayos de luz para hacer el rayo más intenso, mientras que la otra luz solo dispersa los rayos, cada uno en su dirección. Pero no se necesita más energía para producir un rayo láser, le preguntó el rabino. En realidad no, dijo el joven, y se sonrió al comprender hacia dónde llevaba la conversación el rabino. Y le dijo, solo se trata de concentrar y enfocar. Entonces, eso, en resumen, es lo que hay que hacer con un joven. ¿Ya? No es un trabajo fácil porque tiene uno que precisamente esforzarse por hacerlo de la mejor forma, pero no es reprimir, es concentrar y enfocar. Y ojalá, ideal, para los que de pronto están en la clase y no tienen hijos, no se han casado todavía, empiecen desde que están pequeñitos, ya lo hemos estudiado. Para los que ya tienen los hijos grandes, tienen que tomarse el tiempo de estudiar, comprender un poco a sus hijos, sus cualidades y poder de esa manera, poder de alguna manera darle dirección en base a su camino. Como dice dicen los sabios, educa el proverbio, educa al hijo según su camino. ¿Qué significa en realidad la rebelión de la juventud? Dice, el ruido de la rebelión juvenil es el grito de una energía juvenil que clama buscando orientación. El desafío para los adultos es ayudar a transformar ese grito en una voz fuerte y segura. Sí, debemos decirle a nuestros jóvenes, usen esa energía y traten de cambiar al mundo para mejor. No acepten el statu quo, no toleren la injusticia. Los jóvenes buscan una razón que haga la vida significativa. Pueden no articularla con tanta claridad, pero es por eso que sus almas gritan. Se desilusionan gravemente con el vacío que advierten en los emprendimientos de sus padres y sienten que si un objetivo más alto de la vida se vuelve una serie inconexa de hechos. Nada más. Están ocupados mirando el mundo que los rodea, tratando de ver si el sitio en que ellos pueden ocupar. Y se supone que deben hacer con sus vidas. La respuesta es clara. Cada uno de nosotros fue puesto en la tierra para concretar la misión de Dios, viviendo una vida productiva y espiritualmente significativa. La pregunta a la que mucha gente se hace: tengo una misión en la vida. Yo siento que tengo una misión en la vida. Para algo fui puesto en este mundo. ¿Para qué hacen creó el mundo? Para eso. Para vivir una vida productiva y espiritualmente significativa. Y esto se debe entender, obviamente, en el ámbito que estamos estudiando, en el ámbito del crecimiento personal y en cada una de nuestras etapas, y también el joven debe comprender eso, o sea, debe tener una vida significativa con su energía, y ese es el mensaje que como adultos debemos transmitir. Es porque hoy no se transmite este mensaje que estamos frente a un nivel sin precedentes de rebelión y desilusión en nuestra juventud. Ayer me comentaba mi esposa de que una señora que era vecina, sus hijas estudiaban con mi niña también en el jardín, venía de Estados Unidos ella, y mi esposa le preguntó una vez que de qué parte era, dijo que era de California, y le preguntó a mi esposa que por qué había decidido irse para Israel, estábamos en Israel en ese tiempo, y él le comentó que no estaba muy a gusto con la sociedad, con la sociedad y los jóvenes en Estados Unidos. O sea, no se le está dando
o sea, hay pérdida de valores y muchos jóvenes se ve mucho el tema de tomar vicios y cosas. Entonces ella se preocupó, que es lo que hace un padre, pensando en esa alma que Hashem le encomendó, dijo a su esposo, vámonos para Israel. En Israel hay problemas, no piensen que no hay problemas en Israel, pero hay menos problemas en ciertos aspectos. Ya. Toda sociedad tiene sus problemas, pero allá pueden encontrar cosas que no se consiguen aquí. Por esa misma razón yo también me voy con la ayuda de Hashem este año a Israel nuevamente con mi familia. Entonces, porque necesitamos, justo se lo decía a mi hija, me acordé de algo que le decía a ustedes en estos días. Le decía a mi hija, tenemos que vivir en comunidad, o sea, no podemos vivir solos, tenemos que buscar comunidad. Entonces, nosotros visitamos una comunidad aquí cerca, ahorita que tomamos vacaciones estuvimos en un lugar de Jabada, allá en donde estamos. Obviamente no estamos solos completamente, siempre tenemos que buscar comunidad en las fiestas, etc. Pero el punto es que en Estados Unidos la sociedad tiene muy poco enfoque en lo que es en temas culturales, en temas sanos de la juventud. O sea, la mayoría de los jóvenes quedan prácticamente, como dice el Rebe, abiertos a muchas cosas con esa energía y al final terminan tomando caminos equivocados. Entonces, obviamente, este es un ejemplo solamente, esto pasa en todo el mundo, pero un ejemplo con esta señora que decidió irse para Israel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, como dice Rebe aquí, que si se le transmitiera este mensaje, o sea, de vivir una vida significativamente espiritual y también ocuparse de sus cosas materiales, de las cosas que tenga que hacer en este mundo, pero no descuidar su alma, si se transmitiera este mensaje, esto tendría un impacto muy grande y eso es lo que nosotros debemos transmitir. Por algo estamos aquí. Es porque hoy, dice aquí, nos transmite este mensaje que estamos frente a un nivel de precedente, sin precedentes de rebelión y desilusión. Es decir, esta rebelión, tenemos la idea de que la rebelión es mala. ¿Por qué? Porque los jóvenes en verdad se rebelan y hacen cosas que no tienen que hacer. Pero la fuerza esa, como dijimos, no es mala, sino que no tiene causa, o sea, no tiene orientación. Entonces dice, es cierto, principalmente en este país, hablando de Estados Unidos, que la rebelión juvenil ha llevado a extremos que fueron insalubres en sí mismos. Pero ¿por qué nació la rebelión? Porque los jóvenes le estaban diciendo a sus padres, no seremos felices con los elementos de confort que nos están dejando en herencia. Queremos algo más profundo, queremos un mundo con sentido, un sistema de valores, queremos un Dios. O sea, ¿qué significa esto? De pronto lo está diciendo figurativamente. No es que los jóvenes estén diciendo esto, pero su alma lo está diciendo. Eso es lo que hay que entender. El joven muchas veces no está, está deseando algo más y a veces eso está en conocer precisamente a Dios y conocer todo lo que tenemos que hacer. Eso nos da un sentido. El clamor de la juventud viene de un lugar muy puro y el idealismo de un joven, por desmesurado que pueda parecer la sensibilidad de un adulto, debe ser alentado. Así como el sistema inmunitario del cuerpo humano rechaza una sustancia extraña, el alma de un joven rechaza el espíritu hueco de la falsedad. Los adultos deben aprender a escuchar el grito de la juventud y darle una respuesta real y honesta. Piensen, ¿cuándo fue la última vez que tuvieron una charla de corazón a corazón con un joven sobre los verdaderos problemas de la vida? Una charla sobre nuestro lugar en el mundo y lo que se supone que debemos hacer con nuestras vidas. Una charla honesta sobre el dolor y el fracaso, sobre el placer y el éxito. Todos necesitamos sentarnos en calma con nuestras familias, con nuestros jóvenes y hablar sobre nuestras vidas y aspiraciones. Para que esa comunicación sea eficaz, debe ser sincera y debe ser coherente. No puede emerger solo en tiempos de crisis. Ojo, no hay que esperar los tiempos de crisis. Constantemente hay que tener una buena comunicación con el hijo. Claro que si no tiene una buena comunicación, en el momento de crisis, el hijo no hay comunicación ahí es donde menos va a haber comunicación. Entonces uno debe desarrollar, como dice aquí, momentos de charla y comunicación con los hijos y no necesariamente estamos hablando que se pare como quien da una clase, ¿no? Cuando están comiendo, cuando ven cosas que el hijo pregunta, lo que sea, uno tiene momentos ahí para ir orientándole de la realidad del mundo. ¿Ya? Voy a poner un ejemplo pongo de ejemplo siempre a mi hija, no me pongo de ejemplo yo, porque al final de cuentas todos estamos en un proceso de crecimiento y no puedo decir háganlo así como yo lo estoy haciendo. Yo me pongo de ejemplo porque yo pongo este ejemplo porque yo también estoy en un proceso de que estoy educando a una niña. No había sido padre antes, obviamente uno es padre
una sola vez, ¿no? Cuando tiene sus hijos. Y ahí es donde uno tiene que poner en práctica mucho de lo que está estudiando, ¿ya? Entonces, ahí en la práctica yo hago algunas cosas, ¿ya? Ustedes pueden hacerla mejor de pronto. Yo solamente pongo algunos ejemplos. Pero yo siempre he dicho en las clases de que uno no debe subestimar al niño y tampoco pensar que no puede charlar de cosas que a veces ellos tienen que conocer. Por ejemplo, fuimos ahorita que estuvimos de vacaciones, nos quedamos en un hostal y había un letrero, ya mi hija sabe leer, hay un letrero en la habitación que decía que, no recuerdo exactamente qué decía, pero era como en contra del abuso infantil, ya, en contra del abuso infantil. Y ella lo leyó y me preguntó. Me preguntó y yo qué hice, pues le expliqué, pero a su manera. Yo le dije, mira, ¿te acuerdas que la Torá nos explica a nosotros que no podemos estar a solas con nadie? El hombre no puede estar a solas con una mujer, porque entonces el Yetzer Hara nos lleva a hacer cosas inadecuadas. No le doy detalles, obviamente, pero le explico lo que puede entender. De la misma forma, una mujer, también eso aplica cuando estamos los niños, no pueden estar solos con nadie que no sea sus papás, porque eso está prohibido por Ihud, se llama la prohibición natural. Ihud es aislamiento, quedar a solas con una persona, porque todos tenemos una naturaleza al mal, y esa naturaleza al mal, entonces en esos momentos de soledad surgen muchos pensamientos y la persona termina haciendo cosas inadecuadas. ¿Ya? Y el abuso infantil es cuando una persona viene y toca en las partes que no hay que tocar, y le voy enseñando, ¿ya? Le voy enseñando lo que hay que enseñarle. Y eso es lo que dice aquí, ¿ya? Entonces, aquí dice, ¿qué dice aquí? Dice, acabamos de leer, dicen, una charla honesta sobre el dolor y el fracaso, sobre el placer y el éxito. Todos necesitamos sentarnos en calma con nuestras familias, con nuestros jóvenes y hablar sobre nuestras vidas y aspiraciones, y también una charla que les enseñe lo que es la vida. Y la vida, lastimosamente, en la vida hay peligro, en la vida hay cosas que hay que prevenir a nuestros hijos, no esperar un momento de crisis, lo que se quiere. No se puede emerger esta conversación solamente en momentos de crisis, cayéndonos libres, sino también en momentos adecuados, generar esa conversación, generar esa empatía, generar esa comprensión. Eso no significa ser alcahuetas, no significa ser ese falso amigo que le permite todo al hijo porque soy su mejor amigo, no. El verdadero amigo ayuda, el verdadero amigo reprende, ¿ya? Entonces, eso debe desarrollarse. Y quienes de pronto no han desarrollado eso con sus hijos tienen que buscar la manera de empezar a hacerlo. Y eso implica también empezar a uno también disciplinarse, empezar a entender y empezar a entender que si hay cosas que están difíciles es porque también uno de cierta forma las ha provocado, y empezar entonces uno a cambiar cosas también en uno. En lugar donde se pueda, en lugar de jugar o dormir todo el fin de semana, dediquemos una hora o dos solo al hablar o hacer una caminata juntos. Hablemos sobre los valores, sobre las diferentes decisiones que debe enfrentar cualquier joven. Hablemos sobre Dios, sobre la moralidad, sobre cómo el intelecto puro es limitado si no se apoya en un sistema de valores superiores. Hablemos sobre la caridad, sobre el altruismo, sobre por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. La relación entre un adulto y un joven no tiene por qué ser de antagonismo. Por naturaleza, de hecho, debería ser una simbiosis. Del joven, un adulto aprende a volver a despertar en sí mismo el poder desnudo del alma y acceder a ese poder dentro de sí. Y del adulto, el joven aprende que no hay sustituto para la experiencia y el juicio que ella aporta. Los adolescentes se mostrarán especialmente ansiosos por compartir su energía con los ancianos, que ya han vivido lo suficiente como para no significar competencia con los jóvenes, como está escrito en Devarim. Pregúntale a tu padre y él te dirá. Pregúntale a tu abuelo y él te contará. En cualquier caso, la sabiduría del adulto y la pasión del joven son una combinación imbatible. O sea, que se puede llegar a ser un buen equipo con estas dos cosas, entre dos polos, juventud y madurez del adulto. Te dejamos ahí en la página 75 en el título que dice cómo debe canalizarse la energía de la juventud, y doy 5 minuticos si quieren comentar algo o alguna pregunta, les escucho. Señora Belkis, adelante, levantó la mano, puede abrir su micrófono. Buenas tardes, estimado rabino, y a todos. Buenas tardes. Me gustaría, por favor, que me diera una orientación
sobre algo que le voy a comentar. Es sobre un joven, él es Beneinoa. Lo conocí en Facebook hace ya, no sé si 2 años quizás, pero no he hablado mucho con él, sino cosas específicas así de Torah. Pero veo que él tiene un problema, no sé cómo llamarle, de ansiedad. Bueno, él me dijo que tiene como trastorno bipolar y bueno, tendría yo que buscar la conversación para decirle exactamente qué fue lo que me dijo. Entonces él tiene instinto suicida. Precisamente anoche me dijo que tenía un instinto fuerte de cortarse las venas, de que quería tirarse de un edificio en 7 pisos, o sea, está siendo bombardeado así constantemente por esos malos pensamientos. Bueno, a mí me llegó a la mente decirle ahorita, precisamente antes de empezar la clase, Baruch Hashem, que me llegó a la mente de contestarle lo que él me dijo anoche. Le mandé a decir, mira, me llega a la mente algo, y es que muy probablemente tú hayas tenido otra reencarnación y haya cometido ese error de suicidarte. Y ese vendría siendo uno de tus tifún aquí en esta vida. Eso fue lo que me salió decirle. Ese viene siendo el árbol del bien y del mal para ti. No cometas ese error. Entonces le comencé a explicar algunas cosas. Él dice que me ve como si yo fuera su madre y así, no sé, pero yo realmente, bueno, le mandé un video del estimado rabino Gabriel Benayon, no sé si lo conoce, que tuvo también problemas de ansiedad. Creo que le dije, mira, hazte amigo de ese rabino que podría ayudarte. O sea, yo no tengo el conocimiento cómo lidiar con eso realmente. Entonces me gustaría que me diera, no sé, alguna herramienta, como yo lo guío hacia el rabino y cosas así, pero no, él se ha acercado a mí y me dice que él siente que Hashem lo ha bendecido, que él me ve como una madre, pero yo no sé realmente cómo lidiar con ese asunto. Así que, por favor. Bueno, yo personalmente, sí, muchas gracias. Personalmente yo en estos asuntos creo que más que ayudar, perjudica a la gente cuando le hablamos de Gilgulín, de reencarnación, ¿ya? Y mucho más con personas que tienen este tipo de problemas. En verdad le trae muchos problemas, le confunde más, le trae incluso como que le alienta muchos de sus pensamientos a veces. No estoy diciendo que sea el caso de él, pero en verdad hay casos así que he conocido que entonces a veces es mejor no confundirlo con este tema. O sea, uno no necesita por qué ir a hablar de Gilgulín para hablar de las cosas. Mire, por ejemplo, le decía a alguien también en estos días de que yo tengo varios años enseñándole a mis alumnos, tengo alumnos que se han ido sumando durante el tiempo, etcétera, pero yo casi nunca he hecho una clase de Gilgulín, de hablar de reencarnaciones. Es una realidad que pasa esto. Pero en verdad eso es como una teoría general, pero no nos sirve mucho en la práctica. Ya no nos sirve mucho en la práctica. Uno no puede decir, no, es que la gente lee y escucha estas cosas y dice, bueno, debe ser que una vida pasada hice esto. Eso no lo podemos saber. Eso es algo que está oculto y solamente es revelado para Hashem. Para nosotros eso, vamos a decirlo así muy llanamente, eso no es importante. Lo importante es lo que tenemos que hacer, es cómo refinarme, cómo empezar a corregir. Los misbot nos facilitan el trabajo porque nos dicen qué hacer sin entender mucho este complejo mundo de los Gilgulín, que es un tema muy complicado, no es tan fácil. Y incluso para un judío también es un tema que hay que mirarlo con mucho detalle, es muy complicado. Entonces, a veces uno no, me ha pasado, o sea, he tenido alumnos que a veces lo dejé de hacer porque hace mucho tiempo mencioné el tema y algunos estudiantes empezaron a pensar, fue así, no, debe ser que esto me pasó en mi vida pasada, y entonces vivían como en ese cuestionamiento de vidas pasadas que no es productivo, porque eso es algo que, si fuera productivo, ayer nos permitiera recordar qué éramos en nuestra vida pasada, pero no lo es. Entonces, es solamente un conocimiento general que los sabios no han permitido entender bien. Entonces, con este tipo de personas, primero, ¿qué es lo que acaba de decir el libro? El libro acaba de decir, hay que conocerlos. ¿Ya? Hay muchas cosas que mirar. Primero que todo, Facebook no es una plataforma para uno poder ayudar. ¿Ya? Ni siquiera las otras redes sociales. A mí me escriben personas. Ha habido personas que me escriben cosas que usted me dice, me comenta, pero yo que les digo, les recomiendo ir a un psicólogo o un psiquiatra, ¿ya? Porque en verdad yo no puedo hacerme cargo de esa persona por estos medios. Ya, no puedo hacer eso. ¿Qué es lo que sí he hecho yo con las personas? Por eso decía que tengo un grupo aparte, gente que está conmigo, gente que interactúa conmigo, gente que me ha pedido charlas personales, me he reunido con ellos cada cierto tiempo cuando me dicen, o sea, yo estoy disponible, si ustedes quieren una charla conmigo personal,
pueden hacerlo. Yo no les voy a cobrar por eso, pero si usted quiere agradecer, eso es personal, pero si no tienen manera, tampoco les voy a... obviamente es cuestión de mi tiempo, digamos, de que yo me pueda acomodar y con tiempo podemos hacer eso, pero entonces eso es lo que decía, se necesita una orientación para conocer. Ahora, no sé si usted le ha preguntado al chico si está siendo tratado, no sé si le he preguntado Sí, si, ajá. sí, le he preguntado e incluso le he dicho, ve siempre al psicólogo. Él me dice que sí, que está tratado, pero no sé, sigue teniendo Ujú. este tipo de cosas. Sí, entonces eso para uno mismo va a sonar raro, pero es para uno mismo como rabino, uno no está, eh, digamos, para uno es imposible, muy difícil ayudar a mucha gente así de esa formación. Yo me tomo el trabajo de conocer a la gente. Para poder ayudar hay que conocer, para poder ayudar hay que tener una conversación, hay que tener un seguimiento, hay que empezar a desarrollar una relación. Si alguien me escribe así, yo a veces no respondo, o sea, a veces no respondo, no, por eso casi no uso Facebook, porque en verdad comprendo que yo no puedo ayudar a toda la gente así de esa forma, ¿ya? Me duele, claro, y deseo que a veces lo mínimo que les recomiendo es que vaya a un psicólogo, pero no me hago cargo de eso porque implicaría más cosas, implicaría que la persona tome el tiempo conmigo, etcétera, etcétera. Ahora, lo mejor ahí es Perdón. eso, o sea, lo mejor es dirigirlo a un psicólogo. Si él conversa con usted, pues recomiéndele cosas de como este libro, por ejemplo, que se lo pueda leer, que lo adquiera, pero también, eh, digamos, debe ser consciente que en la situación en la que usted está, digamos, no puede solucionarle todos los problemas que él tiene, más que aconsejarle, no puede hacer mucho. Él tiene que ir a su tratamiento porque son temas muy delicados. Ujú, Perdón, de hecho yo he ujú, tratado de evitarlo, como cuando me escribe, trato como de ignorarlo y cosas. Cuando escribe mucho, mucho, entonces digo, ay, no, te puedes ujú, sentir mal. Y le respondo, pero sí trato de evitarlo, porque hay muchas personas que me han escrito con diferentes ujú. tipos de problemas y yo trato de no, como de no involucrarme así de tú a tú con la persona en Facebook, porque uno no sabe quién estén Exacto. allí, pero entonces ya que me dijo así, ay, no. Es difícil, pero es mejor lo que usted dice. Sí, es mejor decirle a esa Evitarlo. persona, mira, yo quiero ayudarte, quisiera ayudarte, pero así, en verdad, así no te puedo ayudar, o no soy la persona que te puede ayudar porque tú necesitas, más bien ponte juicioso con tus tratamientos y mira, si quieres un libro, te regalo, no, pero te recomiendo este libro, ahí vas a comprender muchas cosas de ti, pero hay una cosa que ustedes van a entender, o sea, estas personas o estos problemas de ansiedad, a veces un buen consejo no se soluciona, ya necesitan medicación y por eso el que medica es un psiquiatra. Y el psiquiatra entonces es el que debe tomarse el trabajo de conocer a la persona, de hablar, y la medicación es la que ayuda a veces a manejar ese problema de ansiedad. Lo que dice Rabino Benayón, que sí enseña muchas cosas buenas, es cuando una persona pues, de cierta forma todavía tiene ese poder de voluntad, ya digamos, que puede trabajar y sobreponerse a sí mismo, que es lo que estamos diciendo, o sea, disciplinarse. Pero cuando una persona ya no tiene ese poder de voluntad, necesita otros medios y muchas veces esos medios son medicamentos que a veces bajan el estado de ánimo, o sea, para después estabilizarlo. O sea, son medicamentos, ¿cómo se llama eso? Se me olvida la palabra, pero como que causan un bajón, vamos a decirlo así, en el impulso normal de la persona para después estabilizarlo un poco. Y eso solamente se consigue con esos medicamentos a ese nivel y lastimosamente no puede hacer uno mucho. Muchas gracias, Rabino. Y alguien tiene el micrófono abierto, escuchando música, ¿ok? Entonces, esa es una de las cosas que también en el proceso de uno como rabino es como entender. Yo también viví eso hace mucho tiempo, o sea, de que yo quería ayudar a mucha gente y no es que se haya perdido ese deseo, solamente que comprendí que a veces uno, por mucho que quiera, no lo puede ayudar porque la mejor manera de ayudar tiene que ser de otra forma. Ya de otra forma, a veces reunirse con la persona, haciendo un seguimiento. Yo tengo un alumno que lo quiero mucho, que es como mi hijo, y él también me dice que soy como su papá. Y cuando le conocí casi, casi que ya, que estando por irse a la calle, a vivir a la calle, estaba metido en las drogas, estaba completamente perdido, ¿ya? Y em, quería hablar conmigo, me lo presentaron, me dijo que quería convertirse al judaísmo, un montón de cosas. Y yo lo que le dije fue, mira,
como él viene con esa idea de convertirse al judaísmo, y como está en la situación en la que está prácticamente, no es consciente, está perdido en muchas cosas que está diciendo. Yo no le dije, no, ¿cómo te vas a meter con judaísmo? ¿Por qué te vas a convertir? No, yo le dije, está bien, vamos a ayudarte a convertirle. Pero antes de eso, tenemos que solucionar algunas cosas. Vamos a hablar y tienes que cambiar esto y esto y esto. Y mira, empecé a visitarle y estudiamos un libro. Le dejé un libro y empezamos a hablar y empezó a tener un cambio. Ya empezó a tener un cambio, empezó a dejar muchas cosas. ¿Ya? Pero cuando llegamos al punto del tema de las drogas, entonces él me dijo, sí, voy a dejar eso. Ya voy a dejar eso porque entonces lo que empecé a trabajarle yo en él, primero no le dije si quería convertirse, aproveché ese impulso que tenía, digamos. Ya aproveché ese impulso pero yo sabía que no sé cómo va a convertirse, o sea, y tampoco le iba, y si estuviera sano es que uno va a recibir una persona así de convertirse simplemente. Ya, pero le dije, bueno, mira, vamos a trabajar en esto primero si quieres llegar a eso. O sea, aproveché ese impulso que tenía. Vamos a trabajar primero en ser una buena persona y después miramos el tema de la conversión. Ya, cuando empezamos a estudiar, después comprendió que la conversión es mucho más y dejó eso como quieto, pero empezó a trabajar en dejar las drogas. Y era, lo bueno de él es que tenía confianza conmigo y yo tampoco le reprendía, porque me decía, Rabino, mire, llevo un mes y consumí drogas y se sentía feliz. Después llegaba y me decía, Rabino, me equivoqué anoche, caí, pequé, ¿y qué consumiste? Sí. Entonces, pasaba así, un mes que no consumía, a veces 2 meses, otra vez caía. Y después caía. Entonces, ¿qué me di cuenta yo ahí? Que en verdad le tenía la voluntad de salir adelante, pero él no podía salir adelante porque ya su mismo cuerpo le pedía. O sea, ya ahí estaba permeada un poco esa fuerza de voluntad por algo que le dominaba. Me acuerdo que me fui para Israel y seguimos en contacto y con su mamá también. Y entonces le insistí a la mamá que le consiguiera una clínica para desintoxicarlo, una clínica de donde hacen una rehabilitación, pero le desintoxican y empiezan un proceso así. Yo le dije, mire, yo quiero ayudarle a su hijo, pero yo no puedo hacer eso. O sea, él tiene que desintoxicarse, él quiere cambiar, pero no puede cambiar porque ese tema lo domina. Entonces, aquí yo no puedo, ni un consejo electoral le va a ayudar. Aquí lo que necesita es irse a una clínica con medicamentos, con muchas cosas, le desintoxiquen. Y de hecho le pusieron medicamentos que lo mantenían casi medio dormido porque para mantenerle baja un poco esa ansiedad de las drogas. Ya estuvo ahí, no me acuerdo cuántos, 3 meses creo que fue. Él no quería, pero al final desde Israel hablé con él, le dije, ves, porque eso es lo que te va a ayudar. Aceptó porque habló conmigo, fue. Y luego de que yo llego de Israel, lo encuentro totalmente cambiado. O sea, Baruch Hashem, después de eso tuvo la fuerza de mantenerse lejos de eso. Luego empecé a tratarlo porque había entrado de las drogas muy jovencito, entonces empecé con él. Dije, vamos a hacer este negocio, empecé a hacer unos negocios con él para tenerlo cerca y para enseñarle al tema de emprender, para tenerlo muy cerca y enseñarle a trabajar, porque ahora él ya estando grande, pues desde pequeño siempre estuvo, vamos a decirlo así, de vago, porque estuvo desde joven, pues no pequeño, desde muy joven en drogas y eso, entonces le empecé a enseñar muchas cosas, entonces por eso es que me ve como un papá. Y ahí, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Al final de cuentas, yo entiendo, comprendí que cuando uno quiere ayudar a alguien, el proceso de ayuda no es simplemente un buen consejo. Comprendí que a veces incluso uno como rabino está limitado a ayudar, necesita ayuda médica a veces, necesita ayuda de un especialista, ¿ya? O comprendí también que por mucho que quisiera ayudar a la gente, si no le conozco, también es difícil ayudarle. Entonces, por eso se necesita un seguimiento personal y un seguimiento de que estudien con un rabino, etc. En pocas palabras, el sentimiento de ayudar no se debe perder. Siempre que tienes intención de ayudar, es muy bueno lo que esa preocupación que tiene por el chico, puede recomendar un libro, pero cuando son estas personas que tienen este tipo de ansiedad, se pueden volver una carga si usted no lo sabe manejar. ¿Ya? Va a estar ahí siempre, incluso puede en algún momento, de alguna manera, sentirle responsable si va a tomar alguna decisión equivocada. Entonces uno tiene que ser muy sabio para manejar esas cosas y también tiene que tener sangre fría, vamos a decirlo así, o sea, emociones fuertes para también uno no sentirse culpable cuando a veces hay que saber hacer ciertas cosas. ¿Ok?
Mi consejo para el chico es que que vaya al médico y a veces, ¿qué le puedo decir desde Facebook? Si fuera a mí que me escribiera, mira, léete este libro, pero no es algo que uno pueda manejar a la distancia. Ok, bien, Caterine, tiene la mano levantada, adelante. Buenos días, Rat, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás, Caterine? Muy bien. Sabes que yo soy un poco de las que participo, pero aquí estoy. Sí, no, yo tengo que te conecto, pero José. De pronto, más que quiero como hacer un pequeño aporte con relación de pronto a lo que está compartiendo hoy, desde mi experiencia como madre en relación de pronto a lo que le está sucediendo al chico. Usted sabe que yo también tengo mi niña. Sí. Y pues ella desde el año pasado estuvo presentando también como problemas de ansiedades y todas esas cosas. Pues aparte de todas las enseñanzas que de pronto usted nos da y que a medida de todo este tiempo vamos adquiriendo ese conocimiento de pronto de cómo, hasta saber el punto a dónde podemos llegar nosotros como padres. Yo decidí buscar ayuda. Sí. Hoy en día mi hija tiene no solo la parte psicológica, sino psiquiatra. Y es cierto todas estas cosas que usted dice, o sea, de pronto uno como padre quiere de pronto ayudarlos a ellos, pero hay otras cosas que a nuestro alrededor no nos permiten de pronto ayudarlos. A mi niña llegó, de pronto tuvieron que medicarla, encuentra medicada y bueno, gracias a Chen, los medicamentos de ella no son como que tan fuertes porque hay diferentes tipos de medicamentos. Son como para ayudarla a salir también de esos estados depresivos que le generan a ellos. ¿Qué hice yo de pronto con todo lo que me han ido los especialistas enseñándome y eso? Yo lo que hice fue de pronto alejarla de principalmente de la tecnología. Hay muchas cosas que los jóvenes hoy ven tantas cosas y eso los llena como que de información no correcta. Sí. Y algo muy fundamental es la compañía también que ellos tienen con su familia. Inicialmente me tocó comenzar a mí a cambiar también la forma de decir las cosas, de verla y buscar como que no solo la ayuda es para ella, también para los que estamos a nuestro alrededor, pues hoy en día cómo le vamos a decir las cosas, cómo tenemos que de tratar a los jóvenes, porque hoy los jóvenes son demasiado avanzados para mí, estos chicos son demasiado avanzados. Y Baruch Hashem, las cosas han cambiado mucho, ya ella no, por lo menos no me dice como anteriormente, que ella me decía, es que para qué vine, yo quiero morir, yo quiero esto, o sea, son cosas y pensamientos que han cambiado. No es fácil, obviamente es un proceso lento, pero con la ayuda de Chen, todo lo que usted, bueno, nos ha enseñado, uno los va poniendo en práctica de cómo acercarse, cómo decirle, cómo enseñarles a ellos las cosas, y bueno, poco a poco, eso es la que de pronto la forma en que nosotros como padres también o como familias podemos ayudar. El cambio no es solamente para ellos, también implica a nosotros aprender de todas esas cosas y ponerlas en prácticas con ellos. Sí, así es, así es. De hecho en estas situaciones también a la familia se le empieza a educar un poco para manejar a la persona que tiene este problema. Siempre se le enseña cómo tratarlo, o sea, y cómo orientarlo, porque la terapia necesita también un acompañamiento y la familia ayuda mucho en eso. Sí, así es, Baruch Hashem, gracias por participar. Y bueno, o sea, en verdad, en todo siempre se necesita uno conocer, o sea, no puede uno ayudar si no conoce, y para conocer es difícil a través de estas redes sociales y estas cosas. De hecho, muchas veces de los problemas que tienen los jóvenes de esa falta de sentido es porque precisamente no han establecido relaciones correctas como se hacía antaño. Antes uno establecía los amigos pues del barrio, no sé, de gente, pero ellos tienen una amistades falsas, la mayoría son pura gente de internet y cosas así, entonces no tienen una relación correcta y mucho más con esto que se pasó a la pandemia, todo un encerramiento, todo esto, entonces
se genera como una falsa sensación de amistad, que eso no es correcto. Es muy diferente cuando el ser humano se socializa con otras personas, cuando está con otras personas, y eso implica también saber escoger los círculos sociales, pero eso les hace sentir a ellos vacíos. Y es un problema muy común, más común de lo que piensan. Se está viendo muchísimo el tema de jóvenes, bastante jóvenes, con depresión, con tristeza. Hay cosas que simplemente es cuestión de prestarle atención y empezar a ayudarlos. Hay otras cosas que ya se ven un poco más clínicas, y se necesita ayuda especializada en el tema. Y es algo que tenemos que aprender a saber hacer. Y bueno, Bezrat Hashem que todo esto nos ayude un poco, para precisamente por lo menos saber orientar. Nos ayuda muchísimo, vamos a decirlo así. Nos ayuda muchísimo saber orientar y saber hasta dónde uno puede, que eso es lo que yo también aprendí. Saber que yo no puedo hacer todo. Allá en Israel hay charlas para líderes de comunidades, con psicólogos, con médicos especialistas, con psiquiatras para manejar temas de homosexualidad, temas de otros problemas, también de depresión, cosas así. O sea, entonces la comunidad se está preparando para eso. Y también hay médicos, y Baruch Hashem en Israel se consiguen médicos y psiquiatras judíos que pueden ayudar con el tema. Baruch Hashem. Entonces, Bezrat Hashem que todo esto sirva para seguir creciendo y saber orientar de la mejor forma. Les deseo lo mejor. Deseo que todas estas dificultades que tienen, los que han comentado las dificultades, pues se puedan solucionar. Deseo que este chico ojalá pueda seguir con su tratamiento, porque esos medicamentos ayudan mucho a manejar esa ansiedad también, esos impulsos. Y bueno, que se deje ayudar, porque eso es importante, que se deje ayudar, porque cuando uno reconoce que tiene un problema y busca la ayuda y se toma lo que tiene que tomarse, Baruch Hashem, eso es un comienzo. Les deseo todo lo mejor, un bonito día, una bonita semana, estamos en contacto, que tengan muchas buenas noticias. Muchas Chao, gracias. chao. Gracias, Rabino. Shalom, Que shalom. pasen muy bien. Shalom, shalom a todos.